Muy bien. Bueno, gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Bienvenidos a la sala de prensa. Me gustaría comenzar diciendo que comparezco de nuevo después de presidir la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, la Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Para situarles en contexto, saben ustedes que la primera reunión se celebró el pasado 16 de febrero de este mismo año. Ese día tratamos de avanzar la elaboración, también la negociación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y nos centramos en el diseño de los instrumentos de ejecución, coordinación y seguimiento y control del mismo. También aprobamos la composición del Comité Técnico para el Plan, que es el filtro que va a decidir cuáles son los proyectos que van a ver la luz durante los próximos meses y años y que tiene, por tanto, el objetivo de dar un soporte técnico y legal a la Comisión Interministerial que hemos tenido ocasión de reunir hoy por segunda vez. El propósito de este comité, y quiero además dejar constancia de ello, es recoger toda la inteligencia y todas las capacidades de la Administración General del Estado, que son muchas, y ponerla al servicio de un objetivo común que tenemos de país, que es la recuperación, es la modernización y, por tanto, la resiliencia de nuestro país en términos económicos, medioambientales, fiscales y sociales. Y hoy, como les decía, he presidido la segunda reunión de esta comisión interministerial. En este caso, el objetivo ha sido informar sobre el plan diseñado por el Gobierno de España para la gestión y el desarrollo de los fondos europeos de recuperación, conocidos como los fondos de nueva generación en castellano, un plan que presentamos en breve, vamos a presentar en breve, a lo largo del mes de abril, a la Comisión Europea, después de muchos meses, de muchas semanas de trabajo conjunto, intenso, a todos los niveles, tanto técnicos como políticos, dentro del Gobierno de España y también más allá del Gobierno de España, con empresas, con sindicatos y con colectivos y sectores específicos directamente implicados en algunas de estas grandes transformaciones. A todos ellos y a todas ellas me gustaría darles las gracias. Las gracias por su compromiso con el país y también por su detalle y trabajo concreto, específico, especializado en muchas de las áreas que vamos a poner en marcha a lo largo de los próximos años. Con carácter previo, también quiero decirles que esta mañana pues hemos celebrado el Consejo de Ministros con algunos proyectos muy importantes, por ejemplo, las políticas activas de empleo, que se van a poner en marcha gracias también a la colaboración con las comunidades autónomas. Y saben ustedes que en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mañana mismo en el Congreso de los Diputados tendré la ocasión de poder explicar a los diputados y diputadas cuál es la hoja de ruta que plantea de transformación el Gobierno de España. Y también por la tarde habrá una reunión liderada por la vicepresidenta segunda de Transformación Digital y Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con los agentes sociales, con los sindicatos, por tanto, y con los empresarios, para también informarles y compartir cuáles son los ejes de este plan que hoy tengo el gusto también de presentarle ante los medios de comunicación a la sociedad española. De entrada, me gustaría hacer una afirmación. Y la afirmación es que el plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Y, por tanto, quiero ser muy claro. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. No la vamos a dejar pasar. Durante estos últimos 10 años hemos sido duramente golpeados, como todos los países, por dos acontecimientos cruciales. El primero de ellos, la peor recesión económica de los últimos 80 años, y el segundo, la peor pandemia del siglo. Y cuando nuestra economía se vio sometida a esta doble prueba, salieron a la luz los fallos de nuestro modelo económico. Algunos de ellos largamente analizados por servicios especializados desde el punto de vista económico, pero también puestos de relieve por los medios de comunicación. En 2020, con la llegada del virus, quedaron en evidencia los excesos, por ejemplo, de la especulación, los estragos del austericidio, la fragilidad de la deriva de la deslocalización de la producción de bienes básicos, el debilitamiento del estado del bienestar, por ejemplo, en los centros de atención primaria, como estamos viendo, que vimos en la primera ola, y que en consecuencia necesitan también de extraer una lección para que no vuelva a ocurrir ante futuras pandemias o ante futuras emergencias sanitarias que podamos sufrir. De forma dramática, esta circunstancia terrible e inesperada evidenció muchas de las debilidades que veníamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y de todo ello, hemos aprendido que la verdadera solución a las difíciles
situaciones que estamos atravesando pasa por revertir los errores del pasado, dando paso a alternativas de futuro mucho más firmes, más duraderas y, por tanto, más justas. La pandemia cerrará una época de nuestra historia para dar paso a una nueva etapa, tanto en España como en Europa y el mundo. Y el mejor ejemplo es el acuerdo europeo alcanzado el pasado 21 de julio del año 2020, por el que se articulaba el mecanismo de recuperación conocido como Next Generation. En definitiva, el gran plan Marshall por el que pues algunos de los gobiernos, entre ellos el Gobierno de España, abogó desde el principio de la pandemia. Un acuerdo por el que España luchó tenazmente, con éxito afortunadamente, y que supone el primer paso hacia ese tiempo nuevo de modernización, de transformación y de resiliencia. Y gracias a este logro, España va a contar con la oportunidad de recibir 140.000 millones de euros en transferencias y en créditos a lo largo del periodo 2021-2026. He puesto siempre el mismo ejemplo. En los años 80 y los años 90 los fondos estructurales representaron 8.000 millones de euros en 6 años. Aquí estamos hablando de 140.000 millones de euros, que van a ser fundamentales para recuperar los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia y no solamente eso, sino también dar un crecimiento exponencial en las posibilidades de crecer, de crear empresa y de crear empleo durante los próximos 6 años de manera mucho más sostenible. Una inversión absolutamente excepcional, única. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española contempla el impulso más importante de nuestra historia a la inversión pública, que viene acompañando las grandes reformas estructurales y que van a permitir 5 grandes objetivos que nos hemos marcado y que hemos reiterado ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. En primer lugar, modernizar nuestro tejido productivo. También la administración pública tenemos que hacerlo mucho más eficiente, más digital. En segundo lugar, aumentar la productividad, que es uno de los principales talones de Aquiles que explica el por qué tenemos una renta per cápita más baja que los países más ricos de la Unión Europea y, por tanto, aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. En tercer lugar, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional y, en particular, luchar contra el desempleo estructural, luchar contra el desempleo de la gente joven y luchar también contra la brecha de género que, desgraciadamente, se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia. En cuarto lugar, reducir las brechas sociales y de género ampliadas por la crisis y la emergencia sanitaria. En quinto lugar, impulsar una economía verde, mientras se avanza en la lucha contra el cambio climático, para la cual no hay ningún tipo de vacuna, y también, lógicamente, la protección de uno de los principales bienes, de las principales joyas, también de prosperidad en nuestro país, como es la biodiversidad. El plan de recuperación tiene también un calendario claro. En el corto plazo lo que queremos es promover la recuperación económica tras la emergencia sanitaria. Por eso es muy importante no solamente todo el esfuerzo que estamos haciendo de ayudas directas, de desarrollar un 20% del PIB en términos económicos en avales públicos, en ayudas directas, en ERTEs, en moratorias fiscales, etcétera, 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 que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses de pandemia, sino también impulsar esa recuperación gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en el medio plazo lo que tenemos que hacer es impulsar la transformación integral de nuestra economía, es decir, una gran reconversión económica para que los vectores que van a explicar la competitividad de nuestra economía y de todas las economías en el mundo global durante los próximos años, pues los hagamos nuestros. Es decir, la transición ecológica y la transformación digital. Y que además esas dos grandes transiciones que tienen un enorme potencial disruptivo en nuestras sociedades y también en el mercado de trabajo, cuenten con una perspectiva integradora desde el punto de vista social, para que nadie quede atrás, desde el punto de vista territorial, para que ningún territorio quede atrás, y desde el punto de vista de género, para que las mujeres tengan más oportunidades de las que ahora mismo, desgraciadamente, no tienen como consecuencia de la pandemia. Eso en el corto y en el medio plazo. En el largo plazo lo que queremos es lograr que España tenga un desarrollo robusto desde el punto de vista económico, sostenible desde el punto de vista fiscal, ecológico y social, y resiliente. Y desde el punto de vista económico, financiero, social y medioambiental, a mí me parece que este plan obedece y responde a esas exigencias.
Las medidas recogidas en este plan dibujan el mapa económico que habitaremos en la próxima década. Esta es la trascendencia, la envergadura de lo que estamos hoy iniciando y que mañana mismo tendré ocasión de poder trasladar a las Cortes Generales. Y su arquitectura se reparte en 3 niveles, cada uno de ellos más específico y concretado que el anterior. El primero de ellos son 4 ejes de transformación que van a explicar todas y cada una de las reformas desde un punto de vista horizontal. Lo he dicho en algunas otras ocasiones, la transición ecológica, la transformación digital, esas son las políticas que coincide el Gobierno, la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Desde el punto de vista de las políticas palanca van a ser 10, determinadas por su gran capacidad de influencia sobre la actividad y el empleo en el corto y el medio plazo. Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, la movilidad sostenible. Y en tercer lugar, 30 componentes repartidos entre las distintas políticas palanca que van a articular los proyectos específicos en este plan. En total, estamos hablando, para ser más concretos aún, de que durante los próximos 6 años España va a emprender 102 reformas y 110 grandes inversiones. En total, 212 medidas, 102 reformas y 110 inversiones. En el caso de las inversiones públicas, el volumen movilizado que se va a movilizar a lo largo de los años 2021 y 2023 va a ser de casi 70.000 millones de euros, con un objetivo muy nítido, claro, conciso, y es tener un impacto inmediato sobre el crecimiento económico en nuestro país, el empleo en este mismo año 2021. Por eso quiero decirles que tanto desde el punto de vista de la inversión verde vinculada a todo lo que representa la transición ecológica y vinculada a la transformación digital, que son los 2 vectores dominantes del plan, el 39% de esas inversiones van a estar ligadas a la transición ecológica, el 39%, y un 29% del total va a estar vinculado a la gran transformación digital que vamos a hacer en todos los órdenes de nuestra vida, desde el punto de vista social, institucional, económico, de las pequeñas y medianas empresas. Y completados por una apuesta decidida por el capital humano y, por tanto, por la educación y la formación. Por la educación y por la formación. Porque la digitalización, la recualificación de muchos de los sectores que van a verse beneficiados por esta gran inyección de recursos públicos en el ámbito de la digitalización y la transición ecológica, va a aumentar las posibilidades y las oportunidades laborales en un mundo nuevo, con sectores y profesiones nuevas, y, por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida por la educación y por la formación profesional. En total va a ser un 10,5% de los recursos destinados a este plan de recuperación, transformación y resiliencia van a estar vinculados con la educación y con la formación. Por tanto, como he dicho antes, más de un 30% en transición ecológica, más de un 28% en digitalización y un 10,5% en educación y formación. Y luego una pata que es la I+D+I, es decir, la investigación, el desarrollo, la innovación, para todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con el aumento de la productividad, que va a representar un 7% del total. Y un refuerzo muy importante, como he dicho antes, a la inclusión social en todo el territorio. Bueno, les anuncio en este sentido que hay un total de 20 inversiones principales en el plan de recuperación para los próximos 3 años. Los voy a enumerar para que tengan ustedes una mayor concisión de los mismos, y además lo haré de mayor a menor. El primero es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de electrificar nuestras vías públicas, de que haya puntos de recarga, en fin, todo lo que tiene que ver con la transición al vehículo eléctrico. Hoy, por cierto, en el Consejo de Ministros aprobamos el MOVES 3 para impulsar la compra de vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables, en definitiva, toda esa gran revolución que está viviendo el sector de la automoción, que es fundamental para nuestro país. Por tanto, la movilidad sostenible, segura y conectada, con unos recursos que van a representar 13.200 millones de euros. 13.200 millones de euros a desplegar durante los próximos 3 años. El segundo de ellos, como decía antes, es la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, para poner paneles solares, para hacer más eficientes energéticamente nuestras viviendas. Y a ello no solamente vamos a destinar
una máxima prioridad, porque, como he dicho antes, lo que queremos es también crear muchísimo empleo en sectores que son muy intensivos en mano de obra desde el principio. Vamos a destinar 6.820 millones de euros. Esa es la propuesta, 6.820 millones de euros. La modernización de las administraciones públicas, es decir, la digitalización, el refuerzo en la evaluación de las políticas públicas para garantizar la eficiencia y la equidad de las políticas públicas. Todo lo que tiene que ver también con la función pública y, por supuesto, también con evitar la temporalidad que sufren y que nos ha denunciado en muchas ocasiones Europa. Vamos a destinar 4.315 millones de euros. 4.315 millones de euros. Vamos a hacer una auténtica revolución en las administraciones públicas y en el tipo de relación que tiene la ciudadanía con las administraciones públicas. En cuarto lugar, el plan de digitalización de las pymes, con más de 4.060 millones de euros. En quinto lugar, la hoja de ruta del 5G para impulsar la industrialización de todos y cada uno de los puntos de España, de todos los rincones de nuestro país, con 4.000 millones de euros. Una nueva política industrial para la España de 2030, con ese horizonte puesto, y una estrategia de la economía circular, dando un impulso decisivo a todo lo que representa la gestión de los residuos, con más de 3.780 millones de euros. También un plan nacional de competencias digitales, es decir, para que toda la población tenga acceso a una formación en digitalización. Y no estoy pensando solamente en las personas más mayores, sino también en los pequeños empresarios, en los autónomos, que puedan dar ese salto en la digitalización de su forma de operar, de su forma de decidir, de su forma de gestionar su empresa. Más de 3.590 millones de euros. Un sector muy importante, que es el sector turístico en nuestro país, no solamente merece el apoyo, el respaldo de todas las administraciones públicas, sino que también merece una inyección de recursos públicos para abordar una mayor competitividad durante los próximos años. Y a ello vamos a involucrar 3.400 millones de euros durante los próximos años. El desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, fundamental. Yo creo que la ciencia claramente ha sido quien nos va a sacar de la pandemia gracias al proceso de vacunación que se ha acelerado, como saben, durante estas primeras semanas del mes de abril. Bueno, pues al Sistema Nacional de Ciencia e Innovación le vamos a inyectar 3.380 millones de euros durante los próximos años, los próximos 3 años. Y por último, me gustaría también subrayar algo muy importante para un país y para un gobierno que está comprometido con el cambio climático, me refiero contra los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Vamos a hacer un despliegue enorme, potente e integración de energías renovables en nuestro sistema eléctrico con una inversión de 3.165 millones de euros. Por tanto, estas son las inversiones. Desde el punto de vista de las reformas, se trata de aprovechar esta ocasión, esta oportunidad, como decía antes, que solamente se da 2 veces en la vida, 2 veces en décadas, reformas que han sido en muchas ocasiones aplazadas durante los últimos años, ya sea por desidia, ya sea por falta de voluntad política, ya sea por el bloqueo también político que hemos sufrido durante estos últimos años, pero que en ámbitos clave de nuestra economía son fundamentales. Me estoy refiriendo al sistema energético, me estoy refiriendo, si apostamos por el capital humano, a la enseñanza, a la formación profesional, me estoy refiriendo también a la demografía empresarial. Tenemos que hacer que las pequeñas empresas se transformen en medianas empresas para que puedan internacionalizarse. También me estoy refiriendo a la sostenibilidad de las cuentas públicas en nuestro país y, por tanto, la reforma del sistema fiscal, o también la adecuación de nuestro mercado laboral después de este salto de digitalización que hemos dado, o, sin duda alguna, también nuestro sistema público de pensiones. Bueno, la agenda de reformas estructurales planteada en el plan se basa en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en las recomendaciones específicas para España dentro del semestre europeo 2019 y 2020, que saben que es la hoja de ruta que plantea la Comisión Europea a las autoridades comunitarias a todos los países, y en paralelo con la respuesta a la pandemia, el Gobierno lo que ha hecho ha sido mantener desde el principio, desde el año 2018, después de la moción de censura, pero sin duda alguna con particular intensidad a partir del mes de febrero de 2020, cuando
tuvo lugar el nacimiento del primer gobierno de coalición de la historia democrática en nuestro país, impulsando proyectos normativos, cambios previstos en esta hoja de ruta de largo plazo. Les pongo el ejemplo de la ponencia de la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, de la Ley de Cambio Climático, que ahora estará en el Senado. Esta es una de las principales reformas que nos estaba pidiendo Bruselas, junto con, por ejemplo, la reforma educativa, el ingreso mínimo vital. Bueno, estas son reformas que ya hemos venido haciendo y que quiero además poner en valor porque lo hemos hecho en un momento en el que toda la energía política, toda la inteligencia de las administraciones públicas estaba volcada también en la lucha, lógicamente, contra la emergencia económica, social y sanitaria derivada del COVID-19. Por tanto, reforma educativa, modernización de la formación profesional, reforma energética, la nueva política industrial, las nuevas políticas del mercado laboral. Somos de los primeros países que hemos aprobado, con el concurso de los agentes sociales, una ley de teletrabajo, no solamente para los trabajadores y trabajadoras del ámbito privado, sino también desde el punto de vista de la administración pública, la transición ecológica, el refuerzo del sistema de la ciencia que hemos hecho durante estos últimos meses. Y a través de la treintena de componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se recogen las reformas transformadoras. Son precisamente las 4 grandes transformaciones que nuestra sociedad tenía pendientes desde hace muchísimo tiempo. La pandemia ha tenido, lógicamente, un efecto directo, ha acelerado muchos de estos cambios que ya estaban en marcha en nuestra propia sociedad. 4 grandes transformaciones que eran imprescindibles con o sin pandemia. Y, de hecho, pueden ustedes revisar mi discurso de investidura de hace más de un año largo y comprobarán que coinciden con los 4 grandes ejes del programa de gobierno de coalición que estamos desplegando. La pandemia hace más urgente una transformación que era necesaria antes de la propia pandemia. Y ahora, además, de necesaria es urgente, ¿no? Todas las reformas tienen un carácter horizontal, como he dicho antes, porque impulsan los 4 ejes de acción del Gobierno de España. La transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial para hacer frente al reto demográfico y, por tanto, garantizar oportunidades en todo el territorio, y también la igualdad de género para el conjunto de la economía. Algunas reformas, de hecho, están específicamente dirigidas a impulsar y modernizar sectores tractores. El comercio, el turismo, el sector agroalimentario, que ha sido tan importante en esta pandemia, la salud, el sector de la automoción al cual antes he hecho referencia, el sector aeronáutico, el transporte aéreo, muy tocado como consecuencia de las restricciones de movilidad, o sin duda alguna también las administraciones públicas. Son 20 las principales reformas que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay muchas más, como he dicho antes, son un centenar. Pero, por decirles algunas, ahí estará la modernización y el refuerzo de nuestro Sistema Nacional de Salud, como una de las principales reformas, un nuevo sistema energético, despliegue de las energías renovables, con una hoja de ruta del hidrógeno verde, que es la energía del futuro. En tercer lugar, la modernización de la justicia. En cuarto lugar, la nueva economía de los cuidados, aprendiendo todo lo que tenemos que aprender del cuidado de nuestros mayores, sobre todo de las residencias, con todo lo que hemos vivido como consecuencia de esta pandemia. En quinto lugar, una ley de aguas, de plan de depuración, de saneamiento, de eficiencia, de ahorro, de reutilización del agua. Muy probablemente para aquellas personas que viven en las grandes urbes este sea un debate a lo mejor no tan directo, pero hay muchas personas en el sector agroalimentario, en islas, en otros muchos ámbitos que son muy conscientes de los efectos que está teniendo en la sequía y en la desertificación el cambio climático, y por tanto tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de este recurso que es un bien público, ¿no? En sexto lugar, la modernización y digitalización de las administraciones públicas. En séptimo lugar, la política de residuos y el impulso a la economía circular, que es un sector o unos sectores que van a poder crear muchísimo empleo y de calidad durante los próximos años. La estrategia de movilidad sostenible y conectada, la reforma del Sistema Nacional de Ciencia, Apoyo y la Innovación y, por último, una nueva política de vivienda, en toda su extensión. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que tenemos por delante un horizonte de una esperanza extraordinaria. Así lo vive el Gobierno de España, así lo viven muchísimos sectores que en las manifestaciones públicas de interés a lo largo de estos últimos meses han venido presentando sus proyectos para poder ser financiados con estos planes de recuperación, desde grandes empresas a pequeñas empresas localizadas en todos los rincones de nuestro país. Y, en definitiva, hay un proyecto, un plan que ya está en marcha,
que lo tenemos todo listo para comenzar a desarrollar los primeros proyectos al día siguiente de su aprobación por parte de la Comisión Europea. Y por eso, y quiero además esto subrayarlo porque me parece muy importante, los presupuestos generales del Estado previeron una inversión de 27.000 millones de euros en línea con estas inversiones y con estas reformas, priorizando aquellos proyectos maduros y con un fuerte potencial de arrastre que lleguen cuanto antes a la economía real, que sea percibida lo más pronto posible por los ciudadanos en su día a día y, por tanto, yo creo que las consecuencias beneficiosas del plan van a comenzarse a notar desde el primer minuto de su ejecución. Algunas estimaciones sobre los efectos que pueda tener este plan en la economía española están ahí. Un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año a partir del año 2021, la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio. Como he dicho antes, la cohesión territorial y, por tanto, hacer frente al reto demográfico es uno de los principales desafíos y de los principales objetivos que nos marcamos con este proyecto. Y, además, su impacto cuenta no solamente con una enorme trascendencia en las posibilidades de crecimiento económico, no solamente presentes, sino futuras, porque las estimaciones que estamos haciendo es que el crecimiento potencial de nuestra economía puede estar por encima del 2% del PIB a partir del año 2030. En definitiva, de lo que estamos hablando es de un horizonte esperanzador de progreso, de bienestar, de modernización para la economía española. No solamente de recuperación económica, sino también de oportunidades y de cohesión, para que nadie quede atrás, ni territorios, ni personas, ni tampoco, lógicamente, haya discriminación por género. Yo creo que hemos conseguido lo más difícil, un volumen extraordinario de recursos en condiciones claramente favorables, un marco expansivo europeo alineado tanto con nuestra agenda política nacional de reformas y de transformaciones como con las necesidades y las capacidades de desarrollo que tiene nuestro país. Y ahora queda nuestra parte. Y quiero repetir algo que me parece muy importante y que no voy a dejar de insistir. Y es que no estamos hablando de un plan del Gobierno de España. Estamos hablando del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los últimos 37 años. Sin duda alguna equiparable al esfuerzo de transformación que hizo la sociedad española cuando ingresó en la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de país, un proyecto para las próximas décadas, un proyecto que da respuesta a las urgencias de los ciudadanos del presente, pero que sobre todo da respuesta a las necesidades futuras de las próximas generaciones, de la gente más joven que sin duda alguna nos ve y aspira a tener oportunidades y a tener un mundo y un país mucho más sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y fiscal. Un proyecto que compromete, por tanto, al ser un proyecto de país, a todas las instituciones, a todas y cada una de las instituciones, al Gobierno de España el primero, a los agentes económicos, a los agentes sociales y al conjunto de la ciudadanía, que requiere la participación activa de cada hombre y de cada mujer en nuestro país. Lo están haciendo, muchos de ellos ya, en muchos foros que hemos abierto desde el punto de vista de la definición de los proyectos y también la presentación de los mismos, porque lo que estamos decidiendo ahora es eso precisamente. Es exactamente qué país queremos para las próximas décadas. Tan trascendente como eso. ¿Y a qué aspiramos en el futuro? ¿Qué país queremos? El plan propone un país que afiance nuestro sistema público de bienestar, que España se convierta en un país líder en energías renovables, que impulse la movilidad sostenible y que tengamos un sector de la automoción que continúe aportando en términos de empleo y de creación de empresa y de crecimiento económico lo que está aportando ahora o incluso más. El plan propone un país que entienda la ciencia como una palanca esencial de progreso y la digitalización como una enorme oportunidad para el conjunto de la población española. Un país que tiene que tener una formación profesional modélica, un país con plenas competencias digitales y que ve el futuro con una enorme dosis de confianza en torno a su competitividad en el escenario internacional. El plan, en definitiva, propone un país que revitalice, que modernice nuestro sector industrial, impulsando la sostenibilidad, la economía circular, que ayude a las pymes a ser más fuertes y, por tanto, a escalar en su dimensión, a internacionalizarse, que sepa rentabilizar al máximo la industria cultural, deportiva, y que nos convierta en un gran hub audiovisual, no solamente para atraer inversiones extranjeras, sino también para impulsar la producción propia, la producción nacional. El plan propone un país con un sistema público de salud modélico, a la altura de lo que necesitamos, pero también un país
que apueste clara y decididamente por la educación, por nuestro capital humano, que se sacuda este lastre del abandono escolar, que desgraciadamente sigue siendo muy alto en términos comparativos con el resto de Europa, y que alcance los mejores índices de calidad y de equidad en nuestro sistema educativo. Que refuerce, en definitiva, también la atención a la dependencia, a los servicios sociales, modernizando la economía de los cuidados. Y eso estoy convencido de que es algo que España quiere y que además tiene la capacidad de lograr. Hemos sido capaces de resistir durante lo peor de la pandemia. Y en 2021, con este proceso de vacunación que se ha acelerado en el mes de abril, como dijo el Gobierno de España, vamos a poner de nuevo en pie todo aquello bueno que tiene nuestro país. Y del mismo modo, el plan de recuperación señala el momento de avanzar hacia el país que todos queremos. La ciudadanía española debe hacer suyo este proyecto porque existe una demanda unánime de nuestra sociedad. No hay un solo español o española, viva donde viva, que piense como piense, con independencia de lo que piense, que no desee lo mismo. Y es que España se reponga, que salga cuanto antes de esta pandemia, que recupere nuestros negocios, nuestro empleo, en definitiva avanzar. Avanzar, avanzar y avanzar. El futuro de España se decide aquí y lo decidimos entre todos y todas. Desde la entrada en la Unión Europea no teníamos, como he dicho antes, una oportunidad tan clara de transformar nuestro país. Aquí se juega el futuro de todos y de todas, y sobre todo el futuro de nuestra juventud, el que se siente, bueno, pues, o la que se siente, mejor dicho, retenida en una adolescencia perpetua y sujeta al encadenamiento de una crisis con otra sin alternativa ni horizonte. Ellos no solo son nuestro futuro, son nuestro presente más inmediato, son ya también aquellos que quieren contar y que queremos contar con sus enormes ganas para aportar sus conocimientos y su energía. Pensemos también en los niños, en las niñas, en los jóvenes de España, porque ellas y ellos son los verdaderos protagonistas de nuestro país. Y también este plan es para ellos. Pongámoslo en el primer plano de nuestras decisiones, de nuestros debates, de nuestras conversaciones, de nuestras acciones, porque si lo hacemos así, yo estoy convencido que seremos verdaderamente generosos con el futuro que ellas y ellos representan. Y, por tanto, estaremos dando lo mejor para solucionar todos los graves problemas que nos ocupan en el presente. Por tanto, avancemos juntos y quiero decirles, para terminar, que estoy profundamente agradecido al trabajo que todos y cada uno de los ministros y ministras, todos los servidores públicos, desde el mes de julio del año pasado, después de alcanzar el acuerdo en Bruselas, nos pusimos a trabajar en este plan que hoy damos a conocer, que mañana tendré ocasión de poder presentar ante las Cortes Generales, también mañana por la tarde a los agentes sociales, los propios ministerios implicados y que, lógicamente, trasladaremos a la Comisión Europea en tiempo y forma a lo largo de este mes de abril. Y sin más, secretario, pues quedo a disposición de los medios de comunicación. Muy bien, presidente. Pues comenzamos. José Miguel Blanco, por ejemplo, F. Gracias, buenas tardes. Respecto al plan de recuperación, querría saber si es un documento que está ya totalmente cerrado o cabe la posibilidad todavía de alguna modificación tras escuchar las posiciones de los grupos mañana en el Congreso y también de los agentes sociales en la reunión con la vicepresidenta segunda. Y, por otro lado, en cuanto al estado de alarma, el lehendakari Urkullu pidió ayer su prórroga más allá del 9 de mayo. Si hubiera una posición casi unánime de todas las comunidades, ¿estaría dispuesto a ello? Y si baraja la posibilidad de convocar una conferencia de presidentes para analizarlo, tal y como le pide el líder del PP o algunas comunidades. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Respecto a la primera de las cuestiones, esto es un plan que venimos trabajando con la Comisión Europea, que venimos trabajando con todos los foros de alto nivel que hemos creado a nivel ministerial y que venimos también trabajando con los agentes sociales a lo largo de estos últimos meses. Por tanto, quiero decirle con esto que es un plan que ha contado con la colaboración, con las aportaciones de todos los actores que hayan mostrado interés por aportar su conocimiento, su expertise a este plan de modernización y de reconversión más importante de la historia económica de nuestro país. Insisto, es que solamente se producen estas oportunidades 2 veces en la vida. Y tenemos esta gran oportunidad en España para hacer todas las reformas y todas las inversiones que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Simplemente les doy un dato que ustedes conocerán cuando tengan a disposición el plan, ¿no? Y es que hasta la crisis financiera, España contaba con unos niveles de inversión pública, digamos, en consonancia con la media europea. Después de la crisis financiera, los niveles de inversión pública en España cayeron radicalmente. Las políticas de austeridad fueron muy lesivas
para poder abordar todas las transformaciones que teníamos que hacer en el ámbito de la transición ecológica, por poner ese caso, pero también en el ámbito del capital humano, de la educación, de la formación profesional, del sistema de universidades. Por tanto, lo que estamos haciendo con esos 140.000 millones de euros y anticipando 70.000 millones de euros en estos 3 años, no es solamente recuperar de manera mucho más intensa los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia, sino que también estamos dando la oportunidad a nuestro país y a nuestro sistema económico de impulsar todas esas inversiones que van a definir la competitividad de las próximas décadas. Eso es lo que estamos iniciando. Por tanto, lo que quiero decirle con esto es que el documento ha sido participativo, ha sido concienzudamente elaborado por los servicios técnicos del Gobierno de España, con el concurso y las aportaciones también de las corporaciones locales, que por primera vez en la historia han contado también con voz en las conferencias sectoriales, también, lógicamente, las comunidades autónomas y, lógicamente, también en un diálogo intenso y constante con la Comisión Europea. Por tanto, abierto, es un documento participativo, colaborativo y, lógicamente, podrán ver que están las grandes líneas, los grandes ejes y, evidentemente, pues estamos en una escucha constante y permanente con el resto de fuerzas políticas y también de administraciones públicas y serán bienvenidas cualquier tipo de sugerencia o aportación que puedan hacer. Y en relación con la segunda de las cuestiones, yo creo que lo que he dicho, además en una comparecencia de prensa también en esta sala de prensa del Palacio de la Moncloa, es que el Gobierno de España tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. Y el Gobierno de España lo que quiere es que no haya más prórrogas a partir del 9 de mayo. Con esa intención trabajamos. Y fíjese, hay 2 elementos que me parece muy importante incorporar al debate. El primero de ellos es que se ha iniciado un proceso de vacunación que se ha intensificado y se va a intensificar además cada semana de manera mucho más importante, hasta llegar a ese 30%, a ese 70%, mejor dicho, de vacunación en el mes de agosto, 33 millones de compatriotas. Y, por tanto, es un escenario completamente distinto al que hemos vivido, por ejemplo, el pasado verano. Va a haber un proceso de vacunación muy intenso, ya estamos en él, más de 11 millones de dosis administradas. Somos de los países que más dosis estamos administrando en niveles de ejecución respecto a las dosis que nos están llegando. Mañana mismo entra Janssen, que es una dosis, como saben ustedes, y, por tanto, el escenario es completamente distinto al que teníamos hace unos meses. Y, en segundo lugar, a lo largo de estos meses hemos ido desarrollando una cultura de cogobernanza de manera mucho más intensa. El núcleo, el corazón de la decisión de qué medidas se tienen que poner en marcha por parte de las comunidades autónomas con el amparo del Ministerio de Sanidad es el Consejo Interterritorial de Sanidad. Es decir, los consejeros y consejeras de Sanidad y la ministra de Sanidad. Ese es el escenario, ese es el espacio. A lo largo de estos últimos meses, como consecuencia de que ha habido grupos parlamentarios que han interpuesto recursos ante los tribunales se han posicionado y han dicho que los acuerdos que se planteen y se aprueben en ese Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento. Son de obligado cumplimiento. Por tanto, el marco jurídico en el que se va a desenvolver todas y cada una de las comunidades autónomas va a continuar siendo ese Consejo Interterritorial de Salud y, en segundo lugar, con el filtro, con el control, como no puede ser de otra manera, en este caso de los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, quiero decirles con esto que a lo largo de estos últimos meses de pandemia ya larga, creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia. Y el estadio de la pandemia hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar durante las próximas semanas. Estamos vacunando o poniendo dosis a 500.000 de personas al día. Por tanto, creo que el escenario es completamente distinto y, por tanto, el Gobierno de España trabaja con esa intención, con la intención de que el 9 de mayo pongamos fin al estado de alarma. Y simplemente por recordar, porque me parece muy importante, aunque suene repetitivo, pero es que esta semana pues España va a tener más personas vacunadas con pauta completa, es decir, con 2 dosis, que los registrados oficialmente por contagios de COVID. Que en la semana del 3 de mayo, antes de que termine tentativamente el estado de alarma, tendremos 5 millones de españoles vacunados y vacunadas con 2 dosis. Que en la primera semana del mes de junio vamos a alcanzar los 10 millones de compatriotas.
Que la semana del 14 de junio vamos a llegar a los 15 millones de personas vacunadas con doble dosis o con la pauta completa. Que la semana del 19 de julio serán 25 millones de personas las vacunadas y que a finales de agosto vamos a lograr ese objetivo tan añorado de que 33 millones de españoles estén vacunados con pauta completa en el mes de agosto. Por tanto, quiero decirles con esto que la pandemia, evidentemente, continúa, que tenemos que seguir manejando con absoluta prudencia el desarrollo de la misma. Vamos a tener semanas complicadas como consecuencia de los efectos de la pandemia, pero en todo caso, o de la Semana Santa, mejor dicho, pero en todo caso creo que contamos con instrumentos y herramientas jurídicas y, en segundo lugar, contamos con un proceso de vacunación cada día más intenso. Mercedes Roller, de Expansión. Aquí. Esta compañera. Muchas gracias. Yo le quería preguntar, ¿a qué obedece el retraso del plan de recuperación? ¿Cuál diría que es el principal escollo que está poniendo la Comisión Europea? Las reformas, los proyectos, y respecto a las reformas, ¿cuál sería el principal problema? Y luego, ¿qué credibilidad tiene el candidato Gabilondo a las elecciones de la Comunidad de Madrid cuando dice que no va a pactar con Podemos y que no va a subir impuestos? En el caso de los impuestos, ¿se refiere a que no los va a subir él, pero usted sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por sus preguntas. En relación con la primera, yo entiendo que podría haber un retraso si todos los países han presentado ya los planes y nosotros no hemos presentado los planes. Pero estamos en tiempo y forma, lo vamos a presentar en el mes de abril y, por cierto, le diré que vamos a ser de los primeros países que vamos a presentar nuestro plan y le puedo atestiguar, le doy mi palabra en eso, que somos de los países más avanzados también en la interlocución y las conversaciones que estamos teniendo con la Comisión Europea. Por tanto, desde ese punto de vista, lo que le quiero es negar la mayor, ¿no? Respecto a la segunda de las cuestiones, ¿no? En fin, yo ya no entro en los juicios de valoración que usted infiere en su pregunta, ¿no? Pero sí me gustaría trasladar alguna reflexión sobre lo que usted comenta y la constitución de la Comisión de Expertos para una reforma del sistema fiscal que dio a conocer ayer la ministra de Hacienda. Vamos a ver. En primer lugar, en muchas ocasiones, usted mismo en su pregunta, dice que cuáles son los problemas, cuáles son las... Bueno, sabemos que la Comisión Europea publica siempre recomendaciones específicas para los países de las reformas y las tareas que tiene pendientes. La Comisión Europea, desde hace ya mucho tiempo, pero en particular, si usted revisa las recomendaciones específicas para España desde el año 2019 y el año 2020, habla de que necesita hacer una reforma fiscal. Lo dice. En segundo lugar, el Gobierno de España, yo creo que además lo ha demostrado, con la aprobación de los presupuestos generales del año 2021, y además aquí ustedes me han preguntado en otras muchas ocasiones, ha antepuesto la recuperación económica y la recuperación de los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia a cualquier otra consideración vinculada con el sistema fiscal. Por tanto, primero recuperación, consolidación de la actividad económica y luego, pues efectivamente, continuaremos con nuestra hoja de ruta, con tareas que ya no solamente asumimos nosotros como gobierno de coalición, sino que además nos está marcando Europa, como es, por ejemplo, cómo sostendremos nuestros niveles de bienestar, nuestro estado del bienestar en el futuro una vez acabe esta inyección de recursos públicos que vamos a incorporar a la actividad económica durante los próximos 6 años. Por tanto, el debate de la reforma fiscal es un debate necesario. Por cierto, no es un debate necesario solamente en España. Hemos escuchado al, entiendo yo, para algunos peligroso rojo comunista Biden hablar de que tenemos que elevar los tipos efectivos de sociedades a nivel global para acabar con el dumping fiscal en muchísimas latitudes de una economía cada vez más global y más globalizada después de la pandemia, ¿no? Con lo cual es un debate que se está produciendo en todo el mundo, en Europa y también en España. España no es una isla, afortunadamente, ¿no? Y queremos no ser una isla, queremos estar también en esos debates y aportar también nuestra perspectiva a ello. Y una última consideración que me parece muy importante. Miren, sobre la reforma fiscal ha habido muchas comisiones de expertos, muchísimas comisiones de expertos, que no solamente ha puesto en marcha los gobiernos socialistas, sino también gobiernos del Partido Popular. Y quiero recordar además que las conclusiones de los expertos del señor Montoro y del presidente Rajoy hablaban también de la necesidad de modificar algunos impuestos. Y en ese debate de los impuestos es evidente que cada territorio tiene su perspectiva.
Usted puede preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o puede preguntar al presidente de Castilla y León o al presidente de Galicia, que son del mismo partido, y yo estoy convencido de que tienen una visión completamente distinta de cuáles deben ser esos impuestos en su territorio. Porque hay algunos que tienen un desafío de concentración y aglomeración en Madrid y otros tienen un problema opuesto, que es el del reto demográfico y la despoblación. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España pues, es un país diverso desde el punto de vista territorial, con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal. Bueno, perdónenme que les haya dicho todo esto para culminar diciendo que lo primero es la recuperación y la recuperación, y que todos los instrumentos de política económica y fiscal están al servicio de la recuperación económica. Tanto es así que, como han visto ustedes, pues a lo largo de estos meses de pandemia, pues hemos comprometido el 20% de nuestro PIB en avales, en ERTES, en ayudas directas, en moratorias fiscales, en fin, en todas aquellas cuestiones que ustedes conocen. Vamos por videoconferencia. Belén Carreño, Reuters. Hola, presidente. Muy buenas tardes. Gracias por esta comparecencia. Verá, el Tribunal Constitucional alemán y también de alguna forma Polonia han dado un revés a la posibilidad de ratificar el acuerdo tal y como se contempla para poder desembolsar los fondos. Quería ver si nos podía dar usted pues una aproximación de cuántas posibilidades hay de que no salga en tiempo y forma debido a esta falta de aprobación por otros países este plan de recuperación. Y enlazando con esta pregunta, ¿cuándo será este momento en el que usted dice que en cuanto llegue el dinero pues ya será fructífero, ¿no? Ya se podrá emplear? Más o menos, ¿en qué trimestre del año estamos entonces ahora barajando que ese dinero se podría materializar con ese visto bueno de todos los países que faltan por ratificar la propuesta? Y también en línea un poco con las preguntas de mis compañeros, es cierto que España está totalmente en plazo para presentar el programa, pero también usted va mañana al Parlamento y, sin embargo, no se remite de forma oficial el plan hasta a Bruselas. No sé si nos puede explicar un poco cuáles son las últimas fricciones que hacen que en esta ida y vuelta que está teniendo el documento, bueno, pues aún el país no se haya visto con la seguridad de que va a ser aprobado como para presentarlo. Sabemos que los países solo envían el documento cuando ya tienen una confirmación tácita, por así decirlo, de que va a salir adelante. Así que si nos puede dar alguna pista de por dónde están yendo estos últimos intercambios de opinión con la Comisión Europea, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por sus dos preguntas. En relación con la primera, que tiene que ver con el desembolso de los recursos, lo que le quiero decir es que, con independencia de cuándo se produzca, el Gobierno de España aprobó y consignó dentro de los presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros. 27.000 millones de euros vinculados con ese primer tramo de ayudas, de transferencias provenientes de Bruselas, y que nosotros ahora mismo vamos a financiar hasta que nos lleguen esos recursos económicos de Bruselas. Por tanto, quiero decirle con esto que, con independencia de lo que tarde o no tarde la Comisión Europea en salir a los mercados financieros, en endeudarse, en que haya países que definitivamente aprueben los planes, mejor dicho, las aportaciones de cada nación a los planes de recuperación, España ya lo hizo hace semanas, nosotros ya tenemos consignados los recursos económicos, 27.000 millones de euros, y ya lo estamos desplegando. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado el Plan MOVES, que es un plan de ayudas directas para el impulso y la incentivación de la compra de vehículos híbridos, eléctricos, también de vehículos eléctricos. Por tanto, quiero decirle con esto que nosotros ya estamos desplegando esos recursos, porque somos muy conscientes de que son recursos que están muy vinculados con aquello que la Comisión Europea nos va a pedir. Por ejemplo, en el ámbito de la transición ecológica y de la electrificación del sector de la automoción en nuestro país. Eso, punto uno. Y punto dos, en relación con
Con su cuestión, con su pregunta, no soy el primer ministro en Europa que comparece ante el Congreso, ante el Parlamento Nacional de su país para precisamente explicar cuáles son las grandes líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y es lo que estamos haciendo, un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de escucha activa, primero con los diputados y diputadas, es decir, la soberanía nacional del país, segundo, con las conferencias sectoriales que hemos tenido con las comunidades autónomas, tercero, con los agentes sociales que se van a reunir mañana, precisamente con los departamentos económicos implicados más directamente en la definición del plan. En definitiva, absoluta transparencia, absoluta rendición de cuentas y absoluta, digamos, voluntad de participar, de hacer de este proyecto un proyecto de país. Porque en realidad es de lo que estamos hablando, de un proyecto de país, de la gran oportunidad que tiene España. 2 veces en un siglo se pueden dar este tipo de oportunidades, de dar ese salto de modernidad y de prosperidad y de bienestar social en nuestro país. Y tengo que decirle que con independencia de que efectivamente puedan existir todavía algunos elementos para afinar nuestras conversaciones con las instituciones comunitarias, estamos muy satisfechos y francamente esperanzados de la etapa que vamos a abrir en España de reformas y de modernización de nuestro país. Inma Carretero, de la cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Comentaba antes que mañana llegan la primera dosis de Janssen a España, pero acabamos de conocer que Estados Unidos ha suspendido la vacunación con Janssen en los centros federales porque se han detectado algunos casos de trombos. Me gustaría saber si esto afecta a la hoja de ruta en España. Y sobre las pensiones, ayer el ministro Escrivá dijo en la cadena SER que es necesario en España un cambio cultural para ir a un modelo de jubilación activa. Me gustaría saber si eso conlleva que estamos hablando de pensiones más bajas que tengan que complementarse con trabajos a tiempo parcial y si hay consenso dentro del Gobierno de coalición para implantar un modelo de este tipo, teniendo en cuenta que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha hablado de que todo lo que sea alargar la edad de jubilación dificulta el acceso al mercado laboral de los más jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Inma, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, desconocía la información, no he tenido ocasión de poder ver los medios de comunicación. Voy a enterarme exactamente cuál es esta cuestión. En todo caso, yo creo que tenemos que ser conscientes de 2 cuestiones. La primera de ellas es que todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea y sin duda alguna también la estadounidense, cuentan con todas las garantías, con todas las seguridades. El análisis de riesgo-beneficio es, sin duda alguna, absolutamente desequilibrado en favor del beneficio, de salvar vidas, de defender la salud pública, de inmunizarnos todos, en definitiva, de poder empezar a superar definitivamente esta pandemia. Y lógicamente, en ese sistema de controles, el que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación. Y yo quiero esto ponerlo en valor porque en España, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, desde el principio de la vacunación en el mes de enero, ha estado recibiendo información diaria de todo el proceso de vacunación, de todos los posibles y potenciales efectos secundarios que podía tener la vacunación, ya fuese la de Moderna, la de Pfizer, BioNTech, la de AstraZeneca, la de Janssen cuando venga. En definitiva, que lo que quiero decirle con esto es que tanto a nivel europeo, en la Agencia Europea de Medicamento, como también la EMS a nivel español, los profesionales que tenemos son de una extraordinaria cualificación, que están recibiendo toda la información al instante y que, insisto, el proceso de vacunación con todas las vacunas que están ahora mismo homologadas por la EMA a nivel europeo cuentan con todas las garantías. Cuestión distinta es que, efectivamente, pues, cuando existen este tipo de episodios, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es frenar, ver exactamente cuáles son los episodios, tratar de entender cuál es la potencial casuística, si es que la hay, y a partir de ahí, pues evidentemente tomar decisiones como estamos tomando, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, gracias a las recomendaciones que nos hacen, en este caso, los técnicos y las autoridades sanitarias. En relación con la segunda de las preguntas, bueno, yo creo que a lo largo de estos meses de pandemia, bueno, mejor dicho, de legislatura, lo que hemos hecho ha sido pues llegar a un acuerdo en el seno del marco del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados, ¿no? El primer paquete de reformas del sistema público de pensiones, lo tengo aquí apuntado, que ahí anunció el ministro de Inclusión y Seguridad Social, yo creo que es muy positivo. Por ejemplo,
traslada que hay un compromiso por parte del Gobierno de España, yo creo que también de todas las fuerzas parlamentarias, a menos de la mayoría, de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y que, por tanto, se indexen las jubilaciones al IPC. En segundo lugar, la sostenibilidad, introduciendo incentivos para elevar la edad efectiva de jubilación, que no es alargar la edad de jubilación, sino hacer o alinear, mejor dicho, la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que ahí hay una serie de incentivos, que son los que está planteando el ministro Escrivá, que vamos a ver qué eco tienen dentro del Congreso de los Diputados y también, lógicamente, en la interlocución con los agentes sociales. También se ha planteado la sustitución del factor de sostenibilidad, que ha sido una de las principales, digamos, reclamaciones de los movimientos de pensionistas a lo largo de estos años, el famoso 0,25%, por un mecanismo de equidad intergeneracional. Y también, pues lógicamente, todo lo que nos han venido diciendo las asociaciones de autónomos de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Bueno, estos son elementos, el primer paquete de reformas que vamos a hacer y que yo creo que cuenta no solamente con un consenso amplio dentro del Gobierno, sino también en los grupos parlamentarios, porque se localizan claramente en las conclusiones del Pacto de Toledo, ¿no? Y también yo creo que algo importante, ¿no? Y es los incentivos a los planes de pensiones de empresas, que van a ser más progresivos, que van a ser más eficientes, que los incentivos fiscales que ahora mismo existen, ¿no? Por tanto, quiero decirle con esto que también en este ámbito, en el ámbito del sistema público de pensiones, pues queremos abordar la modernización, queremos abordar reformas, pero queremos hacerlo para garantizar dos cosas. Uno, la sostenibilidad pública del sistema de pensiones y dos, para que se defienda la dignidad y se garantice la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores. Muy bien, el presidente tiene que preparar la comparecencia del Senado, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. Hasta la próxima.